Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias de datayfx.com aquí dentro de Recap de Blue Radio. Esta noche con nuestros indicadores económicos, importante, el dólar siguió bajando, retomó la tendencia bajista en la jornada de hoy, aunque la tasa representativa del mercado queda un poquitico por encima de la barrera de los 3.900 pesos. Se alcanzaron a producir operaciones hoy en el mercado cambiario de la Bolsa de Valores de Colombia, en la relación peso dólar, en el mercado peso dólar, por debajo de ese nivel, por debajo de los 3.900 pesos. Hablaremos de inflación en Estados Unidos, un dato que estuvo detrás de esa caída del dólar, y también de unos máximos históricos en Wall Street. Hablaremos de transporte de carga, tenemos información sobre Ecopetrol, Grupo Aval, Celsia, y también estaremos hablando sobre el sector petrolero de nuestro país. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos como siempre con las cifras, con los indicadores económicos de esta jornada, jueves, septiembre 11, que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 3.013.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó a $66,37 y el estadounidense WTI también cayó y se ubicó en $62,20 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana bajó a 3.903 pesos con 18 centavos y el Bitcoin subió 1,3% y se ubicó en $115.380. En Recap, resumen de noticias económicas. Tasa representativa del mercado entonces para mañana en 3.903 pesos y no veíamos operaciones en la bolsa del dólar peso colombiano por debajo de los 3.900 pesos desde junio del año 2024. Detrás de ese movimiento, les decía, estuvo el dato de inflación en Estados Unidos que se aceleró un poco, pero aún así los inversionistas creen que próximamente la Reserva Federal de los Estados Unidos hará disminuciones en sus tasas de interés. Eso generó optimismo, movió hacia arriba los precios de las acciones en Estados Unidos y debilitó al dólar frente a las principales monedas del mundo. ¿De cuánto fue esa aceleración en la inflación? Camilo. En agosto, la inflación interanual en Estados Unidos se ubicó en 2,9%, el mayor incremento desde enero y en línea con lo esperado por el mercado. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor registró un aumento de 0,4%, lo que duplicó el alza de julio, que había sido el 0,2%. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, creció 0,3% en el mes y se mantuvo en 3,1% anual, en línea con las proyecciones de los analistas. Estas cifras se conocen a pocos días de la reunión de la Reserva Federal en un contexto de señales mixtas sobre la fortaleza de la economía y la trayectoria futura de las tasas de interés. ¿Y cómo fue el triple récord marcado hoy por los principales indicadores de acciones en Wall Street? Dari. Wall Street alcanzó nuevos récords, impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés tras datos mixtos de inflación y empleo. El Dow Jones subió 1,36% a 46.108 puntos. El Nasdaq avanzó 0,72% a 22.043,07 unidades y el Standard & Poor's 500 ganó un 0,85% hasta 6.587,47 puntos. Este comportamiento estuvo influenciado por el alza en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y una inflación anual del 2,9% en agosto, lo que refuerza la expectativa de un mercado laboral más débil y aumenta las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en su reunión de la próxima semana. Entre tanto, en Europa la inflación sí está controlada, está moviéndose alrededor del 2%, que es la meta del Banco Central Europeo. Y ante esa situación, con una inflación controlada, bajo control, sin mayores presiones, pues esta entidad, el Banco Central de Europa, toma la decisión de dejar estables sus tasas de interés. Camilo. El Banco Central Europeo decidió mantener estables sus tasas de interés en 2%, mientras elevó su previsión de crecimiento para 2025 gracias a la resiliencia de la economía de la zona euro. El organismo reiteró que evaluará reunión a reunión la postura monetaria sin anticipar recortes adicionales, aunque algunos funcionarios no descartan nuevas rebajas en otoño si los aranceles de Estados Unidos afectan el crecimiento europeo. El emisor europeo también advirtió sobre riesgos externos como la desaceleración laboral en Estados Unidos y la situación fiscal de Francia, aunque destacó como factor positivo el mayor gasto en defensa de Alemania, que podría impulsar la inflación y la actividad económica en los próximos meses.
Noticias internacionales que tienen un gran impacto sobre el movimiento del peso colombiano frente al dólar. Cambiando de tema, les contamos que durante el primer semestre de este año se movilizaron más de 85 millones de toneladas de carga por las zonas portuarias del país. El balance con Dina Rafaela Sierra, superintendente delegada de Puertos de Colombia. La región Caribe repunta respecto de la región Pacífico. Región Caribe con 72.2 millones de toneladas y 11.7 millones de toneladas para la región Pacífico. Frente al porcentaje de participación, la región Caribe tiene el 84.7% y la región Pacífico el 13.7%. En el tráfico portuario hemos observado un repunte en el movimiento de la carga contenerizada, donde básicamente la zona portuaria de Buenaventura observa un dato positivo. Y también hemos visto que la carga agrícola como el maíz y el banano repuntan en esa estadística que revisamos en nuestra entidad. En más información, Ecopetrol, la empresa más importante, más grande del país, abrió un proceso para comercializar gas proveniente del campo Floreña entre los años 2026 y 2028. Ricardo Roa, presidente de la compañía. Línea de la reducción del consumo de gas que mencionaba allí en los últimos meses, 8%, el año pasado cerca del 14%. Es un gas que estamos liberando de nuestras plantas de generación propias para entregarlo a la industria. Ya lo hicimos con Termodiopal, hoy estamos anunciando el proceso de comercialización de entre 12 y 26 GWh día de gas para los años 2026, 27 y 28 del campo de Floreña, campo que antes estaba dedicado a atender generación de energía térmica, ahora va a estar a disposición del mercado para hacer más grande la disponibilidad de gas en ese compromiso que tiene Ecopetrol de la seguridad energética. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos de nuevo para hacerle un recap a los negocios Blue. Tenemos noticias de empresas listadas con sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, Grupo Aval, Celsia, y también estaremos hablando del sector petrolero de nuestro país. Grupo Aval, empezamos con esta noticia, retomando este resumen informativo y retomando les cuento que el Grupo Aval presentó una plataforma para pagos en tiempo real y recaudos digitales. ¿De qué se trata, Camilo? Grupo Aval anunció la creación de Go Payments, una compañía especializada en procesamiento de pagos que busca convertirse en un actor clave en la infraestructura de pagos inmediatos en Colombia. La firma ofrecerá servicios a empresas, entidades financieras y fintechs, incluyendo transferencias en tiempo real, pagos con códigos QR, recaudo de facturas, giros internacionales y recepción de remesas. Según la presidenta de Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, el objetivo es poner a disposición del ecosistema una plataforma ágil e interoperable que promueva inclusión. La compañía se articulará con las entidades del conglomerado como Banco de Bogotá, Banco del Occidente, Banco Popular, Banco Avevillas y la billetera digital Dale. En más información, Celsia anuncia un plan de inversiones en energías renovables, pero en Perú, por más de $1.000 millones. ¿En qué consiste? Dari. Celsia del Grupo Argos anunció en Perú un plan para fortalecer su presencia con nuevas inversiones en energía renovable y la creación de Celaris Energy, una planta que ofrecerá electricidad de fuentes solares y eólicas a empresas. La estrategia contempla proyectos por más de $1.200 millones y una expansión que permitiría alcanzar en 2028 una capacidad de generación suficiente para abastecer a grandes clientes industriales. Entre las iniciativas ya en marcha está el parque eólico Carabelli en Arequipa, que entraría en operación en 2026, mientras que la central hidroeléctrica Manta respalda actualmente las operaciones. También hay preocupaciones, hablando ahora de otro tema, y es el cierre de la vía al llano entre Bogotá y Villavicencio, y hay preocupaciones de los transportadores de pasajeros a través de los buses intermunicipales. Están calculando cuantiosas pérdidas. Veamos, escuchemos lo que dice José Yesid Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte.
La vía al llano es uno de los corredores más importantes del país. Sigue paralizada mientras crece la incertidumbre de los colombianos y esta conecta gran parte del país, todo lo que llamamos la Orinoquía. Estamos en una situación crítica. Hay cerca de 35.000 usuarios que normalmente utilizan este corredor que se han visto afectados en su movilidad. Tenemos una afectación superior al 80% de los despachos y las pérdidas ya superan los 1.500 millones de pesos. Esto impacta directamente la economía de las empresas transportadoras. Igualmente, muchas comunidades, muchos comerciantes que dependen en esta vía para su desarrollo, para su movilidad. Hacemos un llamado al gobierno para que agilice y consigamos una pronta solución que permita esa conectividad, así sea de manera transitoria y provisional, mientras la afectación más grande que tiene la vía se soluciona. En Recap, los personajes del mundo económico. Regresamos porque en el marco del Foro de Petróleo, Gas y Transición Energética, en donde Data FX y Negocios Blue hicimos presencia, el presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda, abordó los principales retos del sector frente a la transición energética, la autosuficiencia del país, sobre lo que hay muchas preocupaciones. También habló de la distribución de beneficios en las regiones productoras y el papel de las energías renovables, entre otros temas. Con los detalles, con él estuvo hablando Natalia Bendaño. Víctor, buenas noches. En medio del debate de la transición energética en el país, el presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda, analiza los retos de esta. Presidente, buenas noches y bienvenido a Negocios Blue. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, mil gracias a ustedes por el interés en esta industria tan importante para el país. Presidente, bueno, comencemos con una pregunta. Es cómo lograr que la transición energética avance sin poner en riesgo la autosuficiencia del país. Tenemos que trabajar en equipo, gobierno, industria y territorio, en desarrollar los proyectos con la oportunidad que se requiere, facilitando los trámites y ejecutando en el territorio los proyectos en común acuerdo con las comunidades. Esto es un trabajo en equipo y la transición, además de tener la necesidad de los recursos del sector de hidrocarburos para poderla hacer, necesita coexistencia con el sector de hidrocarburos. No es una transición de falso a verdadero o de blanco a negro, es una transición que va de la mano de los hidrocarburos con la coexistencia de los mismos, y donde podamos implementar energías renovables, las estamos implementando con el favor de todas las comunidades que generan un impacto positivo para nosotros. Presidente, hablando también de energías renovables, ¿usted ve como un complemento o un sustituto de los hidrocarburos? Es un complemento, la coexistencia es absoluta. Una planta de energía solar tiene un factor de despacho de 5 a 6 horas y mientras no tengamos baterías vamos a tener que coexistir con la industria de hidrocarburos, la eléctrica, la hidroeléctrica, la generación térmica, para poder generar la soberanía y la seguridad energética que requiere el país para que no se pare. ¿Qué propone Campetrol para que los beneficios de la industria lleguen a las regiones productoras y no se queden como en los centros urbanos? No, los beneficios de la industria llegan hoy a las regiones productoras vía regalías, vía impuestos. Las regalías del último bienio fueron 31 billones de pesos. Eso quiere decir que los municipios productores y no productores se beneficiaron de esta industria como un presupuesto adicional al que tradicionalmente generan los mismos departamentos y municipios. Lo que tenemos que hacer es que esas regalías se inviertan y se siembren para cuando no haya petróleo o gas en las regiones. Por eso tenemos que ser acertados con la inversión de esas regalías en el corto plazo para generar los beneficios que tanto requieren estas comunidades. Presidente, ya para terminar, en este momento, digamos, los diálogos con Campetrol, el gobierno, ¿cómo están establecidos? Siempre fluidos, siempre positivos. Estamos convencidos de que debemos hacer propuestas viables en el corto y mediano plazo para que el país siga generando la autosuficiencia que requiere mover el país todos los días con energías limpias, con poder calentar el agua y el café en todos nuestros hogares, y que las facturas de gas no se disparen en los precios si no tenemos el recurso en Colombia y nos toca importarlo. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Al presidente de Campetrol, muchas gracias. A Natalie también. Con esta información terminamos Negocios Blue. Continúen con más programación aquí en Blue Radio.